¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Bueno, una semana muy particular en la Argentina, una semana donde todos los días nos enteramos de algo nuevo y lamentablemente la que sangra es la República, la que sangra es la Argentina. Usted puede votar a uno o puede votar al otro, pero lamentablemente se está desangrando el país con todo lo que estamos viendo. Los ultrakirchneristas, de un lado, todavía siguen sosteniendo lo insostenible y por otro lado hay algunos que se están dando cuenta de que lo que muchos comentaban, denunciaban, decían hace mucho tiempo, se está transformando en una realidad. Hace algunos programas aquí, entre otros, hablamos con uno de los primeros que empezó a denunciar cuando todos se callaban, que era Juan Carlos Morán, ustedes lo recuerdan, exdiputado, hombre hoy que está ocupando el RENAPER a nivel nacional. Y en aquel momento, cuando él hablaba, muchos decían, este está loco. Cuando Elisa Carrió también lo planteaban, decían, otra mentira más de Carrió, con la cual tengo grandes diferencias, porque en muchas cosas no coincido, pero sí debo darle la derecha, como muchos de nosotros, a que no estaba equivocada, como Caña, como Stolbizer, y como muchas otras personas, entre el que me está acompañando hoy, que decían estas cosas y no lo queríamos ver quizás, o realmente nos engañaron tanto que no lo podíamos creer o no lo podíamos ni siquiera sospechar. La realidad es que día tras día en la Argentina de hoy, las monjas que son monjas pero que no son monjas, el convento que es convento pero que no es convento, la Iglesia Católica lamentablemente salpicada por hechos de corrupción, y uno se pregunta, ¿algunos obispos, algunos sacerdotes no lo veían tampoco? ¿También se hacían los distraídos? Bueno, son todas preguntas que nos vamos haciendo, pero también tenemos que decir que hoy nuestra justicia es como que se despertó de golpe. Lo bueno sería que se hubiesen despertado hace mucho tiempo atrás. Y lo bueno también sería que esta misma justicia que hoy avanza tan rápido, avance también si ve, si olfatea, si presiente que en este nuevo gobierno también hay hechos de corrupción. No esperemos 4 años o 8 que se vaya el gobierno para empezar a investigar. Alguna vez, nuestra justicia también va a tener que asumir las responsabilidades que le compete. Y alguna vez también los argentinos, más allá de los instrumentos constitucionales, vamos a tener que juzgar a nuestra justicia. Porque si no, pasa lo que está pasando. Voy a hablar con Fernando Iglesias. ¿Cómo te va, Fernando? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Un gustazo, después de tanto tiempo. Bueno, analizame lo que ves, lo que está pasando. Nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Un poco lo que yo decía, la sociedad es corresponsable de lo que nos pasa. Sí, sin duda, ¿no? Está claro que el 54% del año 2011 fue un aval a cosas que ya se sabían. Es cierto que puede ser que la gente no tuviera una magnitud de lo que estaba pasando, porque a mí, déjame corregirte, por favor. Digo, yo no veo corrupción. Acá lo que hay es una mafia que se hizo cargo del gobierno. Esto es lo que hay. Y así lo denunciamos en el 2008. La denuncia del 2008, encabezada por Carrió, firmado por muchos de los que en esa época éramos diputados de la coalición cívica, fue, denunciamos al gobierno como asociación delictiva. Es decir, esto no fueron políticos que se corrompieron. Estos fueron delincuentes que usaron el poder para saquear el país. Y me parece que hubo mucha irresponsabilidad. O sea, 3 años después, 54% para Cristina, y de todos los diputados de la coalición cívica, que habíamos formado un bloque chico de 19 diputados, pero importante, para denunciar todo esto, bueno, quedó uno solo renovó, ¿no? Así, hubo un repudio de la población. Pero me parece que sobre todo hay que marcar las responsabilidades. Y me parece, te voy a agregar algo, vos decís el convento que no es convento, las monjas que no son monjas, los kirchneristas que no son peronistas. Claro. Bueno, yo creo que es hora de que el peronismo se haga cargo de lo que ha hecho. Es decir, son 25 años de los últimos 27 que han gobernado el país. Los resultados son desastrosos. La corrupción ha pasado de una corrupción creciente con Menem a una mafia que se apoderó del gobierno. Y la verdad que los que no somos peronistas esperamos que el peronismo finalmente cumpla
la promesa que le hizo a la Argentina en los años 80, transformarse en un partido republicano, en un partido más, en un partido que no pretenda ser el único partido que representa a todos los argentinos, mientras todos los demás somos la antipatria, y que podamos tener un país normal, con instituciones y partidos que funcionen. Vos hablas del peronismo, escribiste un libro que trajo mucha polémica por parte de muchos y de algunos sectores del peronismo puntualmente, pero lo que vos decís es una gran realidad. El peronismo, cuando hablas de Menem, te dicen Menem no era peronista, pero el 90% de los que hoy son kirchneristas o peronistas fueron en esas boletas. Cuando hoy hablas del kirchnerismo, te dicen no, el kirchnerismo no es peronismo, pero pasa exactamente lo mismo. ¿Le cuesta tanto al peronismo reconocer errores? Porque, a ver, también hay una realidad objetiva. En aquel momento en la Alianza, cuando se integró la misma, el radicalismo después, y al día de hoy, sigue pagando las consecuencias y se hizo cargo de la Alianza. Ahora, hay sectores que integraron la Alianza que ya nosotros no tuvimos nada que ver. El Frepaso, bueno, Abal Medina, Luis de Lía era candidato, fue concejal por la Alianza, Chacho Álvarez, Diana Conti, me olvido un montón, Nila Garré, está claro. Uno puede decir muchas cosas de De la Rúa y del radicalismo, pero nunca escuché a un radical decir que De la Rúa no era radical. Entonces, me parece que el peronismo tiene que empezar, porque si no, llegamos a límites absurdos, ¿no? El peronismo, por un lado, dice, somos el único partido que puede gobernar la Argentina, pero no gobernaron nunca, porque Kirchner no era peronista y Menem no era peronista. O sea, ¿cuál es el último gobierno peronista? El de Isabel, ese es el modelo de gobernabilidad de la República, el de Isabel con López Rega. Me parece que el peronismo tiene que hacerse cargo de sus errores, y creo que la gente también debería tener buena memoria. Yo, y estoy hablando para el 2017, como ciudadano, lo que voy a hacer es una lista de todo el kirchnerismo, es decir, todos los que fueron candidatos testimoniales, jefes de gabinete, diputados, gobernadores de provincia, y después voy a ver en qué lista están. A esa lista no la voy a votar, y espero que los ciudadanos hagan lo mismo, porque decir esto fue un desastre, durante 12 años saquearon el país, pero ahora les vamos a dar otra oportunidad, me parece que es lo que condujo al desastre. Pasó lo mismo con Kirchner. Cuando Kirchner llega al poder, la sensación general, o la gente que lo votaba decía, bueno, pero no van a hacer lo mismo que hizo Menem. No, hicieron peor, ¿no? Entonces me parece que, ya te digo, es hora de una profunda renovación del peronismo, que por otra parte tengo que decir, no estoy viendo, porque si la renovación es Gioja, presidente del Partido Justicialista, Scioli, vicepresidente, y ninguna, porque está bien, el kirchnerismo no es peronismo, pero ¿cuántas denuncias, cuántos pedidos de expulsión del Partido Justicialista para De Vido, para Aníbal Fernández, para Cristina Kirchner hay? Ninguna, son todos afiliados, siguen ahí, el Tribunal de Disciplina del partido sigue durmiendo, mientras al mismo tiempo dirigentes peronistas sostienen que el kirchnerismo no es peronismo. Bueno, que le avisen al Tribunal de Disciplina del partido, ¿no? Yo no estoy viendo esa renovación en el peronismo, lo lamento, desconfiaba de que lo hubiera, pero bueno, la historia está siempre abierta, ¿no? Ahora, vos recién al pasar decías los temas de la asociación ilícita. En realidad, cuando uno va viendo cómo se va desplegando toda esta contaminación corrupta, dice, en realidad sí, parece una asociación ilícita. Y la pregunta siempre es la misma. Cristina, ¿no sabía de esta asociación ilícita? Olvidémonos de Néstor Kirchner. Porque mientras estuvo Néstor Kirchner es como que había una pared, había como un biombo, como que nadie veía nada. Claro, mirá, pero después pasó lo que pasó. Mira, no hay más que ver la desproporción de obra pública, de presupuesto de obra pública que fue a parar a Santa Cruz, donde más del 80% iba a parar a la constructora de Lázaro Báez para que se robaran todo y no hicieran las obras. Hay una proporción, creo que es de 50, 61 per cápita, por supuesto, con respecto a la provincia de Buenos Aires. Si vos podés decir, bueno, Santa Cruz es un territorio patagónico, hay que darle el doble, el triple, 5 veces más, pero si le das 50 veces más, es casi una confesión de culpabilidad. Y por supuesto que Cristina sabía, y que toda la gente que estuvo ahí sabía, ¿no? No solo Cristina, sino todos los que fueron sus funcionarios. Así que a mí me parece que ese es un punto central. Lo otro que a mí me parece que hay que decir es que ojalá que la corrupción no nos tape el autoritarismo y la destrucción de las instituciones, porque cuando uno dice autoritarismo, destrucción de las instituciones, parece que la sociedad argentina no reacciona tan fuerte. Recordemos que que recién en 11 nos dimos cuenta de que la corrupción mataba.
Ahora, la corrupción y el autoritarismo no son dos cosas que van separadas, porque cuando vos concentrás el poder en una sola persona que promete redistribuir la riqueza, lo que sucede es que cuando concentrás el poder, concentrás la riqueza. Y la única redistribución que hubo en la Argentina fue a parar a los bolsillos de estos muchachos. Desde estos días la hija le abren una caja de seguridad y tiene 4,5 millones de dólares que no puede explicar, que no saben de dónde está. Bueno, cuando se concentra el poder, cuando se destruye la República, cuando en vez de tener un poder distribuido donde el presidente manda, pero también los ministros son importantes, y hay un parlamento que legisla y controla, y hay una justicia que persigue y controla al gobierno mientras suceden las cosas, no después. Cuando pasa todo esto, el poder está redistribuido. Cuando está redistribuido, las chances de que se redistribuya la riqueza son altas. Cuando se concentra, cuando destruyen al Parlamento, cuando lo que pasó en 11, lo anunció Despuy desde la AGN, dijo los trenes están así, es probable que ocurra un gran accidente. Bueno, ahí lo tuvimos. Nadie escuchó, no había instituciones. Entonces, yo digo que la corrupción no nos va a olvidar el autoritarismo, porque el autoritarismo y la concentración de poder y los líderes mesiánicos que vienen a arreglarlo todo son el primer paso que después permite que haya este nivel de corrupción. Ahora vos fíjate, vos hablabas de la obra pública y hablabas puntualmente de Lázaro Báez y de Santa Cruz. Y hay otros fenómenos que quizás mucha gente no lo sepa o no están, digamos, a la luz de los acontecimientos. Yo la semana pasada aquí hablé con un diputado provincial de Jujuy que vino justamente a reunirse con el juez Ercolini por una causa también iniciada ya por el 2008, pero en Jujuy, por diputados radicales, que hoy la tomaron los diputados provinciales que asumieron con Morales y vinieron a hablar con Ercolini. Vos fíjate, en Jujuy se pagó una ruta 5.650.000 dólares el kilómetro. Ruta que obviamente no está terminada. Yo la conozco, la ruta, porque estuve en Jujuy y fui a ver la ruta. Cuando viene en esta comisión de diputados a hablar con Ercolini, la respuesta del juez es, mire, yo no tengo la causa en Buenos Aires, la causa está en el Tribunal Superior de Jujuy. Entonces los diputados vinieron a Buenos Aires, a Comodoro Pi, a pasear, genéricamente hablando, porque la causa que supuestamente tenía que estar acá, la tenían guardada en Jujuy. Ahora están buscando en Jujuy, en los tribunales de Jujuy, dónde está la causa. O sea, eso te demuestra también que cierto poder judicial, en este caso el jujeño, que hoy mete preso a Milagro Sala, al marido de Milagro Sala, también miró para el costado. Bueno, sí, el gobernador era Fellner, claro, si no me acuerdo mal, ¿no? Sí, claro, por eso. Yo a Fellner lo tuve de presidente de la Cámara de Diputados. Y Ercolini, me alegra que Ercolini también diga estas cosas y se despierte. Yo presenté 3 causas penales contra los Kirchner, firmé 3 causas penales contra los Kirchner, las 3 mágicamente cayeron todas en el juzgado de Ercolini y ahí están durmiendo. Así que bueno, yo me alegro que la gente se empiece a despertar, que la justicia se mueva. No tengo ninguna confianza, obviamente, en los jueces de Comodoro Pi, pero me parece que hay un estado importante en la opinión pública que exige justicia y ojalá haya justicia para atrás, para que quienes saquearon el país la paguen, porque eso puede ser el inicio de eso es una advertencia para el futuro. Y ojalá que la justicia empiece a controlar, como bien vos dijiste, también lo que sucede en el actual gobierno. Yo no tengo ninguna duda de que hay un salto cualitativo entre lo que pasó antes y de lo que está pasando o puede pasar, digo. Y el salto cualitativo es que antes la corrupción era la regla, no la excepción. Claro. Y era la regla promovida desde las instituciones y desde el Estado. Ahora puede haber casos de corrupción, pero son casos que son minoritarios, no son la regla y son perseguidos desde la justicia, cosa que me parece muy bien. Y ojalá se avance en este sentido, porque la Argentina no tiene futuro si no tenemos una reducción. La desaparición de la corrupción en Suecia también la hay, digo, pero tiene que haber una reducción drástica, fundamental, y sobre todo con respecto al tema en lo que tiene que ver con la asociación entre la política y el crimen organizado, en particular el narco, lo que hemos visto
del narco financiando campañas, de tipos como Capaccioli, que respondía a Albertito Fernández, que eran el nexo entre la financiación de la campaña política y el control de la industria farmacéutica, bueno, eso no puede pasar más si no queremos terminar en un abismo como el abismo en el que cayeron en un momento Perú o Colombia y al que se está asomando, por ejemplo, México. Ahora, vos hablaste recién, no le tengo confianza a los jueces de Comodoro Pi. Yo, ciudadano común o el que está del otro lado. Te pregunta, ¿qué hacemos, Fernando, entonces? ¿En quién confiamos? No, porque es lo que hay. Es lo que hay. ¿Cómo lo revertimos? ¿Cómo los cambiamos? Hay que incrementar el número de jueces federales para empezar a depurar lo que hay dos cosas para mí. Hay un proyecto a nivel nacional que lo lleva adelante el ministro Garabano, que es Justicia 2020, que es un programa de reforma de la justicia a largo plazo. Me alegro que en la Argentina se hable a largo plazo claro, alguna vez, ¿no? Porque acá, para mañana. Claro, si acá a largo plazo es la semana que viene. Que alguien piense cómo tiene que ser la justicia argentina en el 2020, en el 2020, me parece que es una nota de optimismo. Y a nivel regional, yo estoy promoviendo, yo desde que salí de la Cámara de Diputados, me he dedicado a promover la creación de una corte penal latinoamericana y del Caribe contra el crimen transnacional organizado. Porque el crimen, el cártel de Medellín, era el cártel de Medellín, de una ciudad. Claro. Después fue el cártel de toda Colombia y hoy está desparramado por toda la región. Entonces, vivimos en un mundo global, en un mundo donde las fronteras se desvanecen, en un mundo donde las altas tecnologías nos permiten conectarnos desde cualquier punto del planeta con cualquier otro punto del planeta, y los únicos que se dieron cuenta de todo esto son los delincuentes, ¿no? Mientras los delincuentes se mudan a la periferia de Buenos Aires, se ponen ahí con pantalla de Skype y manejan una organización criminal en cualquier punto del planeta, la justicia argentina envía exhortos para que la justicia colombiana o la justicia mexicana, es el siglo XXI contra el siglo XIX. Entonces necesitamos crear un organismo regional, una corte y una agencia que se especialicen en la lucha contra el crimen organizado, en particular contra las cúpulas del crimen organizado. Y bueno, yo espero que esto avance, lo ha tomado como parte de su tarea la vicepresidenta Gabriela Michetti, y hay una resolución, hay dos resoluciones unánimes de la Cámara de Senadores del año pasado, presentada por Gabriela Michetti y de Mario Negri, y presentada una de este año de diputados, presentado por el jefe del bloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, que fueron aprobados por unanimidad, es decir, todas las fuerzas políticas argentinas parecen estar de acuerdo en que es necesaria una corte de este tipo, basada en la Convención de Palermo, que es una convención de las Naciones Unidas muy importante. Yo creo que cuando el nivel de la persecución a las cúpulas criminales sea tan regional, global y tecnificado como son las propias cúpulas criminales, vamos a tener alguna chance de reducir todo esto que está pasando. Fernando, hoy desde muchos sectores de la política se habla de impulsar esta famosa ley de extinción de dominio para que toda esta plata que han dado vuelta no termine en la bóveda de los bancos o las joyas. No solamente de esto, creo que debe haber de muchos años atrás plata guardada y objetos de hechos de corrupción que los tiene en poder la justicia, en distintas bóvedas de bancos, de juzgados. ¿Vos estás de acuerdo con esta ley? ¿Hay que sí o sí darle para adelante? ¿Hay que impulsarla? Mirá, justo ayer estuve en el CARI escuchando una conferencia de uno de los argentinos más desconocidos y más notables, que es Edgardo Buscaglia, un gran... es un tipo que es profesor de la Universidad de Columbia y es uno de los gran expertos en crimen organizado, que justamente uno de los puntos que hacía era justamente... una parte de su optimismo estaba justamente radicado en que aparecía la extensión de dominio. La extensión de dominio es fundamental. Las organizaciones mafiosas hoy no son las viejas banditas, hoy son organizaciones criminales, son empresas criminales, ¿no? Empresas que operan en el borde y del lado de afuera de la ley y tienen una lógica empresarial. Entonces, si vos metés en preso al pibe que vende la droga en el barrio, cosa que hay que hacer, yo no soy un garantista, al otro día hay otro pibe vendiéndola. Claro. Es decir, vos tenés que hacer eso, pero eso no soluciona el problema. Lo que soluciona el problema es atacar a la cúpula desde arriba, y para eso hay que entender que toda esa organización se basa en el control de una serie de activos financieros que obtuvieron mediante el crimen organizado. Entonces, quitarle ese control es desarmar la organización. Si vos
también sacás a la cúpula, pero dejás en funcionamiento la estructura, lo que va a haber es lo que pasó muchas veces en México, una guerra entre 2 o 3 grupos, como los que se desatan por el control de la organización, y después va a llegar uno a controlar lo mismo. Entonces, la extinción de dominio es fundamental porque desarma el núcleo empresarial, el núcleo económico de las organizaciones, y tiene que ser aplicada, y bueno, lo estamos contemplando también en el proyecto de estatuto para la Corte que estamos preparando, cómo aplicarla también a nivel regional, porque lo otro que pasa, esto también es muy importante, las cúpulas del crimen organizado tienen connivencia con las justicias y con los poderes ejecutivos, en particular nacionales, tienen sus propios diputados, tienen sus propios ministros. Entonces, eso es lo que hay que romper, y para eso sirve una Corte latinoamericana que pueda romper con eso, es decir, que al tipo que comete un crimen transnacional y el lavado de activos, para poner el que está más ligado con el tema de la corrupción, ¿no? Porque la corrupción termina en el lavado de activos. Sí, y en general los activos se lavan fuera del país, ¿no? La mayor parte se lavan fuera del país. Te pueden quedar 4.600.000 en una caja de seguridad de tu hija, pero normalmente te lo llevas a Seychelles, ¿no? Exactamente. Acá en la Argentina... Lugar que nunca supimos a qué fue la presidenta y nunca lo explicó. Va a tomar sol, probablemente. Acá en Argentina, la investigación sobre las rutas del dinero las hacen los periodistas. Es una locura, ¿no? Es realmente una locura. Tiene que haber organismos especializados. Y esos organismos no pueden ser solamente argentinos. Tienen que tener acceso a información internacional y tienen que ser no argentinos para que puedan investigar a las autoridades argentinas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de una corte regional. Fernando, las últimas... Hubo un cacerolazo, fue importante, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en ciudades del interior y en el conurbano también. Había algunos sectores políticos, fundamentalmente de la izquierda, pero también había gente común que está muy preocupada por lo que está pasando. ¿Tu análisis es que el gobierno se equivocó, estuvo mal tomada la medida, tendrían que haberse sentado primero en una mesa grande y dialogar con distintos sectores de la comunidad? ¿Por qué se llega a esto? También es real que no puede ser que, por ejemplo, yo, que vivo en una zona muy bonita, pagara 100 pesos de energía eléctrica bimestralmente, ¿no? Es un disparate, pero de ahí a pagar 2.500 también es un disparate. ¿Qué pasó para vos? Yo creo que hubo errores de implementación que están a la luz, ¿no? No hay que especializarse mucho en la forma en que se aplicó. Yo creo que el gobierno cometió un error, y lo dije en su momento de entrada, en no explicarle al país la gravedad de la situación, ¿no? Ese fue un error que después fueron tratando del segundo discurso de Macri en la inauguración de la Asamblea Legislativa fue mejor, y en general me parece que es fundamental que la gente sepa dónde estamos parados. Después hubo errores de implementación, pero el problema central que tenemos es que la Argentina es como una familia que se fue de vacaciones a Miami y no arregló los caños de gas, no mantuvo la instalación eléctrica. O no dejó pagar a luz los servicios y cuando volvió se encontró que tenía con todo todas cortado. Las facturas, claro. Entonces, viste, ahí hay un punto, yo no sé si, probablemente el gobierno podría haberlo hecho mejor, yo no sé si no hubiera sucedido más o menos lo mismo, porque lo esencial es que nosotros estábamos pagando facturas inexistentes, sí, y que aún estas facturas que a la gente, y con razón, le parecen enormes, imposibles y desproporcionadas, son tarifas que están más o menos en la media de lo que se paga en Uruguay, y es menos de lo que se paga en Uruguay y menos de lo que se paga en Chile. Y cuando vos ves los costos de la energía, ves que ni siquiera cubren los costos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema estructural. Yo creo que el país había llegado a una situación económica que no era muy distinta de la que tenía la Argentina, no digo en diciembre del 2001, pero sí a inicios del 2001. Esa era la situación en la que estábamos. Y yo le reconozco al gobierno que con sus errores ha tenido el valor de tomar medidas. La Argentina llegó al diciembre del 2001, en octubre, noviembre, una encuesta que mostró, que decía por un lado, la gente no quiere ningún tipo de ajuste, no quiere aumento de nada, pero quiere que siga la convertibilidad. Claro. 80% quería que siguiera la convertibilidad. Por eso gana De la Rúa. Por eso gana De la Rúa con el programa de seguir con la convertibilidad, y eso mantuvo su apoyo. Nadie quería salir de ahí. Y eso llevó al colapso. La convertibilidad que enfrentó este gobierno fue el cepo cambiario, ¿no? Y sacarlo tiene costos. Los costos son difíciles, estamos atravesando un momento difícil, pero cuando uno recuerda que la salida de la convertibilidad fue un aumento del 50% en la pobreza
de un año para otro, sobre todo con el 40% de inflación del 2002 con el gobierno de Duhalde, y que llegamos a tener 57.5% de pobres en la Argentina, bueno, reconoce que aún con los problemas que estamos enfrentando, la situación no es tan grave y todos tenemos esperanza de que las cosas van a mejorar sobre el fin de año. Te hago la última, y volvemos al peronismo, pero en este caso vuelvo a la provincia de Buenos Aires puntualmente. La gobernadora no la está pasando bien. O sea, es una mujer honesta, 100%, tiene muchas ganas y mucha voluntad, pero yo en algunos casos soy crítico en el análisis de algunas cosas que pasan en la provincia de Buenos Aires. Me parece que falta experiencia también y fundamentalmente de sus ministros. Pero eso es otra discusión. Lo que te quiero plantear es, ¿cómo ves al peronismo en la provincia de Buenos Aires? ¿La quiere ayudar, como muchos intendentes salen a decir que la quieren ayudar? ¿O es por la galería o en la televisión y por abajo le están tratando de serruchar el piso? Mira, yo me crié en la provincia de Buenos Aires hasta los 30 años, nací en Capital, pero hasta los 30 años me crié en Avellaneda, ¿no? O sea, conocés bien. Conozco bien y bueno, viste, cuando el peronismo tomó la provincia en el año 87, 30 años después, cuando yo era chico se decía la provincia de Buenos Aires es una de las más ricas del país, sí, porque tiene los puertos, tiene la Pampa, ¿te acordás de eso? Sí. Bueno. Hoy el principal problema político y económico de la Argentina es la provincia de Buenos Aires y en particular el conurbano, que es donde más fuerte es el peronismo. Me parece que no puede haber salida para el país ni para el peronismo si no hacen una revisión de qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Porque yo escucho a muchos que fueron gobernadores de la provincia de Buenos Aires hoy dar explicaciones de lo que hay que hacer. Estuviste en el poder todo el tiempo, ¿qué hiciste vos, no? Vos me preguntás si son sinceros. Yo creo que el peronismo hoy está escindido entre dos mecánicas. Las mayoritarias son el kirchnerismo, a la que yo llamo el club del helicóptero. El kirchnerismo es el club del helicóptero. Lo único que quieren es que, como lo han dicho públicamente, sí, que se vayan estos rápido antes de que terminemos todos presos. Sí. Eso es el club del helicóptero. Y después el otro es el peronómetro, ¿no? El peronómetro es una tabla que te dice, bueno, qué nivel de aceptación tiene el presidente y de acuerdo a eso vemos qué hacemos. Como damos los huesos. Si tiene 60%, todos, compañero Macri, métale para adelante. Si está en el 50%, bueno, han hecho las cosas mal, tienen que hacerlas mejor. 40%, este gobierno es un desastre, 30% destitución. Ese peronómetro funcionó con Alfonsín, funcionó con De la Rúa, esperemos que no funcione con Macri, va a depender muchísimo de qué pase con el tema económico, que es fundamental, porque claramente el núcleo del conurbano es uno de los que más está sufriendo y de los que sufre más en estas situaciones. Yo creo también que hay una minoría pequeña de peronistas honestos que realmente quieren otra cosa para el peronismo, pero realmente cuando veo qué es lo que hace todavía el Partido Justicialista, no veo que se avance mucho, ¿no? Cuando veo cuáles son las autoridades y cada vez que hacen una reunión, porque yo trabajo a 100 metros más o menos de donde tienen la oficina, de casualidad, cada vez que sacan una foto de la última reunión del PJ, y la verdad que sigue siendo un tren fantasma. Fernando, un gustazo, gracias. Gracias a vos. En 7 días estamos, pásenla bien, chau.